Buongiorno para lovers. Hace ya un tiempo, no sé si os acordáis, hice el vídeo aquel de Agárralo como puedas, de The Naked Gun, sobre el remake, en el que comentaba si Liam Neeson era una buena o una mala elección y demás. Y voy a ser 100% sincero, pero 100% sincero. Repasando las notas, porque es verdad que han pasado una serie de cuestiones en mi vida importantes y hacía mucho que no subía vídeo. Y revisando un poco las notas que tengo para otros vídeos, tenía un vídeo que comentaba si habían muerto los spoof movies. Y este iba a ser el vídeo original. Y vosotros diréis, pero el vídeo es todo lo contrario. El título del vídeo es justo lo contrario. Si han resucitado las spoof movies. ¿Por qué? Porque investigando un poco he visto una serie de cuestiones interesantes y quiero analizar un poco qué creo. Primero, este proceso no se puede decir, este proceso de caída de las spoof movies y luego también porque han vuelto, ¿no? No robarías un auto, no robarías una cartera, no robarías un televisor, no me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que pueda subsistir. Primero de todo, lo más importante, lo principal, ¿qué es una spoof movie? Un spoof movie es literalmente una película paródica. Es una película en la que se parodia un género concreto. A veces se parodia el género en sí, a veces se parodian películas concretas. Ejemplos de esto. Naked Gun, ¿no? Es una parodia de las películas de las películas de policías. Aterrízalo como puedas. O Airplane, que es una parodia de las películas de desastres aéreos, de desastres de accidentes aéreos. Entendéis un poco el concepto. Y en los últimos años, cada vez más últimos años, surgieron una serie de coletillas o de películas que eran las movie. Scary Movie, nacen con Scary Movie y son Date Movie, Disaster Movie, etcétera, etcétera, etcétera. Que son, en vez de parodiar un género en sí, lo que parodian son una serie de películas. Scary Movie es una parodia de Scream sobre todo. La estructura es la misma de Scream, pero también tiene cosas de Sé lo que hicisteis el último verano, tiene cosas de varias películas. Hace mucho que no la veo, pero bueno, entendéis a qué me refiero. La 2, si no me equivoco, parodia House on Haunted Hill, Haunted, una serie de películas, ¿no? Eso es más de Casas Encantadas. La 3 es la que es Señales, es The Ring, es La Maldición. ¿Entendéis a qué me refiero, no? Y a raíz de ahí salieron una serie de películas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hay que poner todo, como digo, un poco en valor. Yo soy millennial, esto lo he dicho muchas veces. Y a raíz, igual que para mí, Scream es una saga muy importante porque significa el renacimiento del slasher y a partir de Scream hay un boom del slasher evidente, con varias claves evidentes, a raíz de justamente Scary Movie hay un boom de este tipo de películas bastante evidentes. He hecho unas cuantas, ¿no? Disaster Movie, Epic Movie, Super Hero Movie. Super Hero Movie es una película francamente infravalorada y a mí es una película que personalmente aprecio bastante. Ya lo comenté en otro vídeo, pero bueno. Y esta serie de películas, los hermanos hechas por los hermanos Wayans, sobre todo son unos nombres muy importantes, los hermanos Wayans, igual que los Zaz, entran en una franca decadencia. Cosas como, no me sé los títulos en inglés, así que voy a decir los títulos en español, de España, en castellano. Lo siento mucho si en vuestro país se llaman de otra manera. Pero cosas como Casi 300, cosas como
Vampire Sax, que aquí se llamó Híncame el diente. Cosas como aquella parodia extraña que era de los Juegos del Hambre con Harry Potter. Bueno, cada vez este tipo de películas perdían muchísimo, muchísimo, muchísimo en calidad y cada vez eran muchísimo, muchísimo peores. Y esto hizo que este tipo de películas, este tipo de comedias desaparecieran. Muy entre comillas, ¿vale? Esto es importante, muy entre comillas. Como siempre, cuando hablamos de esto, tendemos a estadounizarlo. El spoof movie mainstream americana desapareció. ¿Por qué digo esto? Porque cosas como las películas de Jean Jardin, que ya hablé de ellas también, cuando en el vídeo de Naked Gun, ¿no? El inspector OSS, algo así se llama. O, por ejemplo, una película que ya sabéis que a mí me tiene completamente alucinado, como es Household of Alien vs. Zombies Gays. Son spoof movies, es decir, las spoof movies siguen existiendo. Se siguen haciendo spoof movies. Ya sabéis que yo colaboro para un festival, estoy en programación de un festival de cine de serie B que se llama El Berretina. Hemos proyectado spoof movies como Hogwarts Aliens o como bueno, algunas que no puedo comentar, ¿vale? Pero M-War es un spoof movie, por ejemplo. Este año, no sé si la proyectaremos o no, pero tenemos varias spoof movies. Es decir, el género no ha muerto en general, en sí no murió. Se sigue haciendo, sobre todo se hace o bien de muy, muy, muy bajo presupuesto o bien en otros países. Y de hecho, si hacéis una cosa que ya lo he comentado alguna vez, si vais a Film Affinity, no soy muy amigo yo de Film Affinity, pero se puede rinkear por géneros, por subgéneros. Entonces, si vais a Spoof Movies, veréis que en los últimos que hay, sigue habiendo. Es verdad que muchas de las que aparecen recientemente son, o bien, sobre todo, capítulos de Los Simpson y capítulos del Saturday Night, uy, el SNL, coño. Saturday Night Live se llama, ¿no? Se tiene un break tremendo. O bien películas, como digo, de otros países, ¿no? Canadienses, sobre todo francesas, Anatar, por ejemplo, españolas, porque también aparecen los episodios de José Mota. Pero en definitiva perdieron mucha fuerza, que es lo importante, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que justamente a raíz de estar investigando para el vídeo, ¿no? Estar viendo es eso, que había cosas bueno, que se seguían haciendo cosas, pero había cosas de bastante bajo presupuesto y en general en películas, como digo, es decir, el spoof movie mainstream americana se había perdido. Antes había un montón, un montón, un montón. Pues eso, todos los años estoy diciendo todas las mismas, ¿no? Pero las Epic Movie, Disaster Movie, todas estas, cada año había un montonazo. De repente, como digo, desaparecieron. ¿Qué pasa? Que me pongo a mirar a raíz del... Se hace un poco bastante viral el, el remake de Naked Gun, de Agárralo como puedas, y empiezo a mirar y veo que este año los spoof más importantes van a volver. Todos, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Los spoof más importantes, ojo, matizo, los spoof más importantes, las sagas más importantes, ¿vale? Vuelve The Naked Gun, que ya lo hemos dicho. Vuelve Airplane, aterrízala como puedas. Vuelve Rec, que es el spoof movie de los cuentos de Disney. Y vuelve Scary Movie. Las probablemente 4 sagas más importantes dentro de las spoof movies, que son, pues eso, Naked Gun y Airplane,
en los 80 que lo popularizaron o que lo ensalzaron, y el revival con el REC y con Scary Movie, que ha hecho que es Scary Movie la que inicia un poco ese movimiento de centrarse no tanto en tropos o en géneros, sino más enfocado en películas concretas. Han vuelto, de repente han vuelto. Y claro, me quedé así sorprendido y digo, para empezar, el vídeo se me dio un poco la mierda porque la cuestión era por qué habían dejado de hacerse. Me encuentro que vuelven. Y aquí yo tengo varias teorías que también explican un poco por qué dejaron de hacerse. La primera de todas y la más evidente es una cuestión de calidad. Este tipo de películas que empezaron como algo, sobre todo en su revival, como algo refrescante, como algo interesante, como algo ingenioso, ¿no? Con un humor. Es verdad que en muchos casos se dejó este humor absurdo que tenían películas como Aterriza como puedas o Agárralo como puedas para un humor un poquito más zafio, un poquito más chistes de, nuevamente, chistes de drogas, chistes sexuales y este tipo de humor. Pero sobre todo, por ejemplo, Scary Movie es una película increíble que hay momentos en los que se parodia Scream. El principio de la... O sea, Scary Movie y Scream empiezan exactamente igual. Exactamente igual. Con el mismo diálogo. Simplemente las actuaciones de los personajes y el propio eh, contexto en uno es muy divertido y en otro es Scream, ¿no? Es una película que en sí Scream ya es una película autoconsciente más que paródica, porque Scream no parodia nada, pero es una película en cierto modo autoconsciente de lo que está haciendo y eso ayuda, ¿no? Pero que digo que a veces te empezaron a hacer películas con menor calidad, con chistes, los chistes dejan... Al final hay un número limitado de chistes de porros y chistes de pollas que puedes hacer en el mundo, ¿no? Y a la que los tiras y los tiras y los tiras y los tiras, deja de tener gracia. Cada vez... y sobre todo, otro de los grandes problemas fue que los Wayans se fueron, los Tats se fueron, entraron una serie de gente con un humor diferente, con un humor peor, con un muy, muy local, porque yo me acuerdo de ver algunas y era como decir, ah, fantástico, qué gracioso, está imitando un personaje muy concreto de la idiosincrasia americana, ¿no? Es como sin ir más lejos, ¿no? Las veces que se ha hecho cosas aquí, comentaba que, por ejemplo, en Film Affinity salen los especiales de José Mota. Probablemente una persona ve un especial de José Mota y no le hace puta gracia, porque son chistes muy locales. Claro, llevar al mainstream chistes locales, por mucho que Estados Unidos sea una cultura imperialista y una cultura que se mete muchas veces con calzador, es decir, es más fácil que yo conozca quiénes son las Kardashian que no que una persona de Minnesota conozca, yo que sé, a Belén Esteban, ¿vale? Dentro de eso, empezaron a ser eso. Bajó mucho en calidad, bajó mucho en esfuerzo, prácticamente en ganas. De hecho, si vas a una lista de peores películas de la historia, como mínimo, como mínimo te van a aparecer Disaster Movie o Epic Movie, o sea, una de estas va a aparecer seguro. Disaster Movie, Epic Movie, casi 300 y Vampire Sacks, como mínimo, van a salir una de las cuatro. Como mínimo, es lo que digo, ¿no? Epic Movie, no, hay una que es que imita, que son de películas de amor, que imita hits y emite una serie de películas que esas lamentables, es completamente desastrosa, ¿no? Y yo personalmente marco el año clave esto en 2016. 2016 es el año que se estrenan los Black se van a la purga y ¿cómo se llamó? La de 50 sombras de Grey, algo tipo 50 sombras más oscuras. No, es que 50 sombras... Bueno, 50 Shades of Black, que no sé exactamente cómo se llamó en España, ahora mismo no me acuerdo. Y que, por ejemplo, aquí está Marlon Wayans, que es un nombre muy importante. Está de guionista, además.
2016 es el año clave, 2016 es el año en el que la burbuja de las spoof movie peta y sí se siguen haciendo cosas. De hecho, por ejemplo, en 2021 está la secuela de Meet the Blacks, que es Los Blacks se van a la purga, que no he visto, que es The House Next Door, Meet the Blacks 2, que no he visto que se estrena en España y que pasó completamente desapercibida. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, se seguían haciendo este tipo de películas. Es lo que digo antes, ¿no? Este tipo de películas se siguen haciendo, pero muchas directamente ni llegan y no tienen la repercusión o se hacen en pequeños presupuestos. Lo que digo, ¿no? Esto es un poco como cuando hablamos que en los 90 no había terror. No hay gran terror mainstream adolescente. Pues esto es exactamente lo mismo. Justamente, eh, yo creo que principalmente su caída es por su calidad. Al final empiezan a tener todas muy mala fama. La gente no las ve. La gente ya no va al cine a ver comedias. De hecho, y además es el auge de las películas de superhéroes, que muchas son tonos cómicos. Es el auge de las películas de aventuras, también en tonos cómicos. Es decir, el público se decanta cada vez más por eh, películas, bueno, cómicas que dan algo más que reírte de géneros, de tropos o de, géneros de tropos o de, bueno, o de películas concretas, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, esto es muy significativo porque, repito, el 2016 es la caída, cuando peta la burbuja de la spoof, y es cuando se estrena Deadpool, que es el paradigma de lo que estoy diciendo. Comedias de acción, superhéroes, con este tipo de humor, con el humor que había hecho grande la spoof, pero este humor irreverente, humor gamberro, humor de sexo, humor de drogas, pero llevado a otro contexto, que en cierto modo, más que parodiar, se ríe de las películas de superhéroes de una manera completamente autoconsciente una vez más. Es decir, el público como que busca otro tipo de mercado. ¿Qué pasa? Que cada vez más el mercado o la burbuja de los superhéroes ha petado. Y aquí es porque creo yo que han vuelto. Primero de todo, por un barbecho evidente. Es decir, han pasado 10 años, la gente se ha cansado ya igual que la gente se cansó de las post-movie, la gente se ha empezado a cansar de las comedias superheroicas y cada vez más buscan otro tipo de experiencias. Y parece ser que puede ser un buen momento para recuperar este tipo de humor. ¿Por qué? Porque la comedia, al fin, en definitiva, el humor siempre se ha hecho. Y de hecho hay películas como Bullet Train o películas como... Es decir, no todo, aunque Bullet Train es prácticamente una película de superhéroes, ¿no? Películas como El Especialista, es decir, géneros que se tenían, comedias románticas de acción, este tipo de géneros que se tenían un poquito olvidados o un poquito más perdidos, se vuelven a recuperar justamente porque otros géneros se están perdiendo, ¿no? El mismo proceso que hizo que la spoof movie se dejara de hacer es el que ha hecho que la spoof movie vuelva, que es un cansancio en el público de otro tipo de, de películas que buscan otro tipo de experiencias en el cine. Esto por un lado, y esto es importante. Pero es evidente que hay un factor. ¿Por qué recuperar Scary Movie? ¿Por qué recuperar Airplane? ¿Por qué recuperar Naked Gun? ¿Por qué recuperar Shrek? Fácil y sencillo. Por el segundo factor, que es el factor nostalgia. El público cada vez demanda, parece que hay una fatiga superheroica que era el reemplazo de este tipo de películas. El humor se estaba yendo a otros caminos. Parece que es propicio o puede ser que al público le pueda gustar de nuevo un humor más absurdo, un humor más gamberro,
Y además es gente como yo que crecimos con este tipo de películas. Shrek, Scary Movie sobre todo, y películas como Naked Gun o como Airplane son putos clasicazos. Yo, ya lo he dicho, a mí, Aterrízala como puedas, es es una película que me alucina, es una película que me flipa y sobre todo son películas que a lo mejor ciertas audiencias no la han visto tanto, pero que sí han sido muy replicadas en memes. Y esto hace que hay gente que no creció con ellas sí que se ha podido acercar de alguna cierta manera. Entonces, aquí la conclusión es esa. ¿Por qué han vuelto los spoof movies? Porque ha habido un barbecho de unos años, la gente se ha cansado de consumir los sustitutos de estas comedias para volver a ellas o potencialmente volver a ellas, y un factor nostálgico clave y muy, muy, muy importante y muy evidente. Curiosamente, y es bastante curioso, ¿no? Que de repente, pero normalmente esto es un proceso un poquito más gradual, ¿no? Eh, vuelve una, parece que funciona, vuelve otra, parece que funciona, y al final aquí volvemos a lo mismo de siempre, lo que he comentado en muchos y muchos y muchos y muchos vídeos. Parece que ahora mismo sin una gran IP detrás no te atreves a hacer algo. Hay gente que creció viendo estas películas, que no solo es un factor nostálgico en el sentido de quiere volver a verlas, sino también quiere hacer algo como lo que él creció viendo, lo que esto ha pasado toda la puta vida, toda la vida. Los directores replican o pretenden, emulan cosas con las que ellos crecieron. Esto, como digo, es una cosa que ha pasado siempre. Y bueno, básicamente, para firmarte quiero hacer una spoof movie de policías. Vale, tienes que hacer Naked Gun. Quieres hacer una spoof movie de accidentes o de aviones, tienes que hacer, me entendéis a qué me refiero, ¿no? Factor nostálgico que hace que vuelva y un miedo de la industria de no hacer IPs nuevas. Poquito estos factores, como digo, y repito, no deja de ser sorprendente que hayan vuelto todas a la vez, que no haya sido un proceso gradual, que no se haya estrenado Naked Gun, parece que funcionara, entonces se haya estrenado otra. Yo creo que aquí películas como Chip y Chop, que al final eran bastante spoof, autoconsciente, cuarta pared, este tipo de... Más que cuarta pared, ¿no? Era un spoof autoconsciente meta, sin llegar a ser spoof bien bien, pero bueno, era algo tipo... ¿Quién engañó a Roger Rabbit y demás? Han dado un buen caldo de cultivo para que vuelvan estas, que, repito una vez más, no deja de ser sorprendente que vuelvan todas a la vez. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Se nota que eso es una teoría que tenía yo y fem volar la imaginació, no? Com se dice aquí en Catalunya. I nos vemos la próxima. Adiós.